este video vamos a ver de manera sencilla cómo formular óxidos. Para ello recordemos que un óxido es una función química que está caracterizada por el grupo funcional oxígeno, es decir, todos los óxidos están formados por oxígenos, por el elemento oxígeno, más un elemento metálico, en ese caso estamos frente a un óxido básico, o el oxígeno más un elemento no metálico, en tal caso vamos a formar un óxido ácido. Pero en este video lo que vamos a ver específicamente es cómo hacer la fórmula química, cómo formular un óxido. Para eso es indispensable recordar una de las reglas de los estados de oxidación, que dice que el oxígeno siempre actúa con estado de oxidación menos 2, excepto cuando forma superóxidos, peróxidos, casos especiales. Pero en el caso de los óxidos, siempre va a estar actuando con estado de oxidación 2 negativo. También tenemos que recordar que toda molécula es eléctricamente neutra, es decir, que si sumamos las cargas positivas y negativas, la carga de la molécula nos tiene que dar igual a 0, y los óxidos son moléculas neutras. Entonces, veamos con un ejemplo. Si yo quisiera formular el óxido proveniente del litio, recordemos que el litio se encuentra en el grupo 1 de la tabla periódica, es un metal alcalino, por lo tanto el estado de oxidación es 1 positivo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿sí?, siempre vamos a poner el elemento lo vamos a poner adelante del oxígeno en la fórmula molecular. ¿Por qué? Porque el litio es más electropositivo que el oxígeno. El oxígeno, fíjense que está en el grupo 6 de la tabla periódica, es un elemento muy electronegativo. Entonces, en lo que respecta a todos los metales y la mayoría de los no metales, son más electropositivos, es decir que el oxígeno va a ir siempre a la parte de atrás de la molécula, ¿sí?, en la parte última. Entonces, vamos a contar las cargas positivas y negativas. Negativas tengo menos 2, un solo oxígeno. Y el litio tengo más 1, entonces de esta manera no sería neutra. Pero sabemos que podemos cruzar las cargas, es decir, bajar este 1 abajo del oxígeno, que el 1 no se coloca, y bajamos este 2 acá. De esta manera obtenemos más 1 por 2, 2 positivo, 2 menos 2, 0. Nos da la molécula eléctricamente neutra. ¿Cómo lo nombramos? En el caso del litio, tiene un solo estado de oxidación. Entonces, en todo elemento que tenga un solo estado de oxidación, el óxido se va a nombrar como óxido de el elemento en cuestión. En este caso es el litio, por lo tanto será óxido de litio. Entonces ahí tenemos nombrado y formulado el óxido del litio. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando tengo dos estados de oxidación en un elemento? Lo vamos a ver con el ejemplo del hierro. En este caso, el hierro tiene dos estados de oxidación, más 3 y más 2. Vamos a formularlo de esta manera. Si yo tengo el hierro con 3 y voy a colocar el oxígeno, que recordamos tiene estado de oxidación 2 negativo. Cruzamos las cargas, el 3 del hierro lo ponemos abajo del oxígeno y el 2 del oxígeno lo llevamos abajo del hierro. De esta manera contamos 3 por 2, positivo, ¿no? 3 positivo por 2, 6 positivo. 3 por menos 2, menos 6 negativo. Más 6 menos 6, 0. Nos queda la molécula eléctricamente neutra. ¿Sí? Yo acá siempre les estoy poniendo los valores de los estados de oxidación, en realidad no se colocan en las moléculas. Acá los estamos colocando solo al simple hecho de que ustedes puedan visualizar las cargas. Ahora vamos con el hierro con más 2. Colocamos el oxígeno, 2 negativo, más 2 menos 2, 0. Este no queda con 1 y 1, o sea, un hierro y un oxígeno, y de esta manera nos queda eléctricamente neutra. Ahora bien, ¿cómo vamos a nombrar esta molécula? Porque no puedo decir óxido de hierro, porque hay dos óxidos de hierro. En la nomenclatura clásica lo vamos a nombrar como óxido de... óxido. En este caso, si fuera de hierro, tendría que poder decir una o el otro. Con la stock podría decir
óxido de hierro 3 y óxido de hierro 2. Pero con la clásica vamos a decir óxido, lo vamos a iniciar al nombre como empieza el elemento, en este caso Fer, y es el más grande este, entonces al más grande lo vamos a llamar ico, o sea, vamos a terminarlo con el sufijo ico. Entonces nos queda óxido férrico y estoy haciendo referencia al óxido con estado de oxidación más grande, el 3. En el caso del más pequeño vamos a decir óxido, lo vamos a empezar igual porque es fer, pero no va a terminar como ico, va a terminar con el sufijo oso. Entonces, el más pequeño va a ser el oso y el más grande va a ser el ico. De esta manera podemos diferenciar cuando estoy hablando del hierro con estado de oxidación 3 o el hierro con estado de oxidación 2. Esto es aplicable a todos los elementos que tengan dos estados de oxidación. En el caso de que el elemento tenga más de dos estados de oxidación, por lo general se adiciona en alguno de los casos por atomicidad, pero eso se estudia van a estudiar ustedes cada uno por separado. Hay varios casos especiales, tablitas en las que podemos ver cómo se nombra. Un caso es el nitrógeno, también tenemos el cromo, pero bueno, esos lo van a estudiar de manera individual porque son casos que conocemos como casos especiales. Ahora sí, a formular mucho y a estudiar.